Hola niños y niñas de sexto año básico B, espero que estén todos muy bien y que tengan un muy buen día jueves. Les cuento que el día de hoy trabajaremos en el material de aprendizaje número 4 correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Si acceden al correo del curso encontrarán el material de aprendizaje para que puedan ir trabajando. A continuación, proyectaré la imagen, el PowerPoint, para que así revisemos este material de aprendizaje en conjunto. Bien. Comenzaremos recordando qué fue lo último que aprendimos. Lo último que aprendimos fue a reconocer la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos y a evidenciar qué ocurre con las plantas al limitar los componentes que requieren para la fotosíntesis. Para esto iniciamos un experimento, ¿cierto?, que todavía estamos trabajando, pero que nos ayudará a evidenciar qué ocurre con las plantas al limitar los componentes que requieren para la fotosíntesis. El objetivo de hoy consiste en observar y representar mediante esquemas los flujos de materia y los flujos de energía en las cadenas alimentarias, también conocidas como redes tróficas. Entonces, comenzaremos trabajando las relaciones entre los seres vivos. A continuación, se presenta una actividad que también la pueden encontrar en la página 87 de su libro de la asignatura. Haremos lectura de la situación, observaremos las imágenes y los invito a responder las preguntas en su cuaderno de Ciencias Naturales. Si el conejo se alimenta de pasto y además sirve de alimento para el halcón, ¿qué ocurriría si producto de un incendio desapareciera todo el pasto? ¿Se vería afectado de alguna forma el halcón? ¿Por qué? Entonces, los invito a desarrollar estas preguntas en su cuaderno de Ciencias Naturales y explicar el por qué. Bien, para comenzar, vamos a recordar un poquito lo que hemos aprendido acerca de los ecosistemas, ¿ok? Ustedes saben que los seres vivos que viven en un mismo lugar no solo comparten el ambiente o el medio físico que los rodea, sino que se encuentran estrechamente relacionados ya que interactúan unos con otros y también con el medio físico o el ambiente que los rodea. A partir de esto nos preguntamos, ¿cómo fluye la materia y la energía en los ecosistemas? Bien, como ya hemos estudiado, los organismos autótrofos son aquellos que son capaces de producir su propio alimento a través de un proceso denominado fotosíntesis. Estos organismos son las plantas, las algas y algunas bacterias, ¿sí? Ellos captan la energía lumínica, es decir, la energía del sol, para producir su propio alimento, ¿ok? La cual queda almacenada en forma de energía química. Esta energía puede ser utilizada, ¿cierto?, por los mismos organismos autótrofos, pero también por los organismos heterótrofos, ya que hay algunos que se alimentan de plantas, ¿ok? Son, por lo tanto, los autótrofos los que ingresan la energía a los ecosistemas, ¿cierto? E inician este flujo de materia y de energía que circula entre los seres vivos. Por lo tanto, podemos decir que la fotosíntesis es un proceso de transformación energética. Aquí aparece un resumen de lo explicado recién, ¿ok? Como podemos ver, ¿cierto? La fotosíntesis permite, ¿cierto?, utilizar esta energía lumínica para transformarla en energía química, ¿ok? Entonces, todos los seres vivos de un ecosistema dependen de la materia y de la energía, ¿cierto?, producida por los autótrofos, ¿ok? Ya que ellos realizan fotosíntesis, ¿cierto?, a partir de la energía lumínica y la transforman en energía química, ¿ok? Esta energía almacenada puede ser utilizada, ¿cierto?, por los autótrofos para sus procesos vitales, ¿cierto?, pero también puede ser utilizada por los heterótrofos que se alimentan directamente de ellos, ¿ok? Es decir, de los organismos autótrofos. Bien,
Ahora conoceremos los organismos productores y consumidores. Según el tipo de nutrición, ¿cierto?, de los organismos, los podemos clasificar en autótrofos y heterótrofos. Como bien sabemos, ¿cierto?, los autótrofos son aquellos que producen su propio alimento a través del proceso llamado fotosíntesis. Como producen su propio alimento, también los podemos conocer como productores. En tanto, los heterótrofos, ¿cierto?, reciben el nombre de consumidores, ya que son incapaces de producir su propio alimento y deben obtenerlo, ¿cierto?, a través del consumo de otros organismos. ¿Todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismo? No, no todos se alimentan del mismo tipo de organismo, ¿cierto? Entonces los podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos los consumidores denominados carnívoros, que son aquellos que se alimentan de otros animales, ¿ok? También tenemos los consumidores denominados o llamados herbívoros, que se alimentan de las plantas, de partes de las plantas, como las hojas y las flores. También encontramos los llamados omnívoros, que se alimentan de animales y de plantas. También encontramos los descomponedores, ¿ok? Estos degradan los restos orgánicos de cadáveres, ¿ok? Tanto de productores como de consumidores, y así obtienen sus nutrientes, ¿cierto?, que los retornan al medio para que las plantas realicen fotosíntesis. Aquí podemos encontrar los hongos y las bacterias, ¿ok? Y el último grupo es denominado los carroñeros, que se alimentan de organismos muertos. Ahora la pregunta es, ¿y tú, con qué tipo de consumidor te identificas? Los invito a responder esta pregunta también en su cuaderno de Ciencias Naturales. Bien, los invito a observar esta imagen, ¿cierto? Y escribir el nombre según el nivel trófico que corresponde. Es decir, acá deben indicar si corresponden a consumidores o productores, ¿ok? Por ejemplo, si usted piensa que el pasto corresponde a productor, lo escribe aquí. Si el pudú corresponde a consumidor, lo escribe aquí. Y hay lo mismo con el puma. En el caso de los consumidores, es decir, de los que usted considera que son los consumidores a partir de lo aprendido anteriormente, ¿cierto?, debe indicar a qué grupo pertenece de acuerdo a su alimentación, es decir, si es carnívoro, herbívoro, omnívoro, descomponedor o carroñero, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, los invito a observar la imagen, ¿cierto? Y deben escribir el nivel trófico, ¿cierto?, al que corresponda, es decir, si es productor o consumidor, ¿ok? Y además, en el caso de los consumidores, debes indicar a qué grupo pertenece, si a los carnívoros, herbívoros, omnívoros, descomponedores o carroñeros. A partir de esta actividad, deben responder las siguientes preguntas en su cuaderno de Ciencias Naturales. ¿Quiénes incorporan la energía del sol al ecosistema? ¿Quiénes retornan la materia al ecosistema? ¿Y por qué es importante cuidar y proteger a las plantas? Bien, ahora trabajaremos la interacción entre productores y consumidores. Bien, como ya sabemos, los organismos autótrofos son los que ingresan la energía a los ecosistemas, ¿cierto? A partir, ¿cierto?, de la energía lumínica que captan. Pero, ¿qué sucede después? Como ya dijimos anteriormente, los seres vivos interactúan unos con otros. Entonces, si uno observa las relaciones alimentarias que se generan entre ellos, es decir, quién se alimenta de quién, se puede establecer lo que se denomina o se llama, ¿cierto?, cadenas tróficas o cadenas alimentarias. Y ahora vamos a ver cuáles son.
El primer nivel trófico, el primer nivel de una cadena alimentaria, ¿cierto?, corresponde a los productores, ¿ok? Es decir, a los organismos autótrofos, ¿ok? A las plantas, las algas, algunas bacterias. El segundo nivel trófico, ¿ok?, corresponde al consumidor primario, es decir, quien se alimenta directamente de los productores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una planta que sabemos que corresponde al productor, acá encontramos al consumidor primario, ¿cierto? Que sabemos que es un animal que se alimenta de plantas, ¿ok? El tercer nivel trófico corresponde al consumidor secundario, es decir, ¿cierto? En este caso, que se alimenta de un herbívoro, ¿ya? Es decir, que se alimenta del segundo nivel trófico. Finalmente, tenemos el cuarto nivel trófico, ¿cierto?, denominado consumidor terciario, ¿ok?, que se alimenta de un animal carnívoro, ¿ok?, que en este caso corresponde al tercer nivel trófico. ¿Bien? Entonces, sabemos que los productores alimentan, ¿cierto?, al consumidor primario. El consumidor primario alimenta al consumidor secundario y el consumidor secundario alimenta al consumidor terciario. En este caso, una planta que es productor alimenta, ¿cierto?, a un animal herbívoro, que en este caso es consumidor primario. Este animal herbívoro alimenta, ¿cierto?, a un animal carnívoro, que corresponde al consumidor secundario. Y este animal carnívoro, ¿cierto?, alimenta al consumidor terciario, ¿ok? Finalmente, aparecen los descomponedores, ¿ok?, que se alimentan de cada uno de los niveles tróficos, si se fijan. Entonces, tienen que fijarse siempre en las flechitas, porque indican quién alimenta a quién, ¿ok? Entonces, los invito a observar la cadena alimentaria. Lee la situación planteada y responde en tu cuaderno. Imagina, ¿cierto?, que en el ecosistema en el que habitan los organismos de esta cadena alimentaria se introduce una especie de ave exótica que se alimenta de lo mismo que el gorrión. ¿De qué manera se introduce? ¿De qué manera la introducción de esta especie alteraría a los otros organismos de esta cadena? Esta actividad aparece en la página 91 del libro de la asignatura, por lo tanto también la pueden revisar allí, ¿ok? Entonces los invito a observar la imagen, a leer nuevamente la situación y a dar respuesta a la pregunta. Bien, finalmente los invito a desarrollar esta autoevaluación, ¿cierto?, que nos permitirá conocer sus apreciaciones, las cuales compartiremos una vez que regresemos al colegio. Por eso es muy importante recordar que ustedes las pueden responder aquí mismo, pero deben guardarla como archivo en su computador, ¿cierto?, o en el aparato, ¿cierto?, que ustedes tengan para trabajar, ¿ok? Entonces, recordar que las actividades de este material de aprendizaje las revisaremos en la próxima clase online que tengamos, ¿ok? Para así aclarar todas las posibles dudas que puedan aparecer al desarrollar cada una de las actividades. Y los invito nuevamente a desarrollar esta autoevaluación, a guardar este documento para que así cuando volvamos al colegio podamos compartir sus apreciaciones. Bien, un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes. Cualquier duda o consulta nos podemos comunicar vía correo electrónico, ya que yo estaré muy atenta. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.